Pero bueno, creo que ahora no me estorbó tanto el cubrebocas. Bien, hermosos himnos, ¿no? Hermosos himnos, sí, es hermoso cantar estas canciones de alabanza y ver la obra de Dios, su creación, en, alabándolo, ¿no? Ahora vamos a ver un salmo, estamos viendo todos estos salmos en donde se alaba a Jesús como rey, se habla de ese reinado de Dios en la tierra y históricamente para el futuro, porque eso todavía no sucede, sabemos nosotros que haber un reinado en la tierra y lo esperamos con ansia y más conforme el tiempo se acerca, las noticias vienen, vemos cómo la maldad va ganando terreno en todo lo que nos pasa, la incertidumbre que tenemos ahora, las disensiones, las tensiones que hay a nivel internacional, a nivel, inclusive hasta a nivel personal y familiar. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado una oportunidad de reunirnos, nos ha dado en nuestras vidas y algunos en nuestras familias un pedacito del cielo. Y bueno, pues creo que si estamos ahora orando y alabando al Señor, pues vale la pena ver que es muy importante hacerlo conectados con el corazón, ¿no? Bien, vamos a orar para que Dios guíe toda la reunión del día de hoy, que sea de bendición para cada uno. Oh Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos estar en tu presencia. Señor, estamos en tu presencia espiritual, sabemos que tú nos escuchas, sabemos, Dios, que también tú te mueves con libertad. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu llene este lugar, llene cada una de cada uno de lo que vamos a hacer, de lo que cantamos, de lo que Miguel va a compartirnos, de lo que yo comparto en este salmo. Te quiero pedir, Padre mío, que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, y que a través de esta llenura del Espíritu tú puedas redarguir nuestros corazones, Señor, tocarlos, los que ya te conocemos, Padre mío, tú puedas seguir construyendo sobre lo que tú has cimentado y construido. Los que de esta reunión aún no te conozcan, Señor, puedan temer el seguir sin arrepentimiento y quieran caer, Dios, en su momento de rodillas delante de ti. Te queremos pedir que tú guíes esto. Sabemos, Padre mío, que tú das continuidad a lo que se comenta en los salmos y lo que Miguel comenta en la predicación, pero te queremos pedir, Dios, que tú lo unas y con ese mismo espíritu tú nos enseñes a través de estas dos sesiones o enseñanzas. Te queremos pedir por todo esto y darte gracias en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues ahora estrenamos Salmo. Y una vez más nos encontramos con un salmo que nos habla de alabanzas, ¿no? Y sí se acuerdan, ¿no? Que habíamos visto que a partir del salmo anterior, el 94, 95, hasta el salmo 100 se hablaba de ese reinado del Mesías, ¿no? Y bueno, pues a mí me llama mucho la atención por lo que se nos revela en la palabra del cielo, de lo que pasa en el cielo, en donde vemos esa escena de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, en donde todos los que están ahí reunidos ante el trono del Cordero no dejan de alabar. Ahora, vamos a ver aquí la alabanza de una manera distinta. La vamos a ver no solamente como ese cántico que es, sino todo lo que supone ser esa alabanza, ¿no? Vamos a verlo. Este salmo se divide en 4, ahorita lo vamos a ver. Pero me gustaría, algo que hace tiempo no hago, es leer el salmo en su totalidad. No son muchos versículos, pero creo que
como introducción nos va a ayudar, ¿no?, a entender la estructura y que Dios nos vaya mostrando lo que tiene, ¿no?, en este salmo. Dice: cántico de alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso está. Y bien, como dije, seguimos con estos salmos de alabanza. De hecho, hay muchos puntos muy parecidos entre este salmo y el anterior. Fíjate, el anterior, todavía en el versículo 1 también decía: cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ajá. En el 97 no dice cantemos en un principio, pero sí lo dice, por ejemplo, en el 98: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. En el 99 tampoco lo dice, pero en el 100 también dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces es una parte que precisamente está adorando a ese Dios de las maravillas, ese Dios que reinará algún día y nuestros ojos lo verán. Bien, vamos a ver, este salmo no tiene un autor, es un salmo anónimo. Sin embargo, aunque no lo dice directamente, pero podemos asumir que hay mucha probabilidad de que David lo haya escrito. ¿Y por qué razón? Porque en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 23 al 33, aparece un cántico exactamente igual. Ajá. Entonces, en ese cántico, es un cántico que David compuso. Ajá. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Cuando David trasladó la segunda vez el arca de la casa de Obed-Edom, hacia Sión, hacia Jerusalén, entonces ahí David, cuando terminó todo esto, él cantó este salmo. De hecho, vamos a referirnos a Primera de Crónicas 16, capítulo 7, fíjate lo que dice. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Entonces podemos ver cómo sí tuvo una autoría. Entonces es muy probable que este salmo haya sido escrito o instruido por el mismo David, ¿no? Bien, como les decía, este salmo nos da una enseñanza muy hermosa acerca de cómo debe de ser la alabanza de Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo a través de sus 4 partes. Y además es un salmo misionero. ¿A qué me refiero con esto? No es un salmo únicamente en donde se da promesas para Israel o se habla de bendiciones para Israel, sino que es un salmo que comienza exhortando al pueblo de Dios, a esa pequeña manada, a ese pequeño país,
para que aclame en el mundo a Dios. Y termina exhortando de que todo el mundo aclame a Dios. Entonces es impresionante porque tú puedes ver aún en el Antiguo Testamento cómo se arroja esas luces en donde Dios tenía un corazón misionero y en donde Dios tenía a su pueblo Israel como un pueblo escogido, sí, como un pueblo especial, como un pueblo de príncipes y sacerdotes, pero con una función y un propósito, que era el que los demás pueblos paganos, todos los que estaban alrededor, que no conocían a Dios, pudiesen tener un entendimiento, un conocimiento. Desgraciadamente, la mayoría de las veces, ellos fracasaron. Ellos se encerraron en sus propios, es más, en vez de dar un ejemplo a los demás, testimonio del poder de Dios, muchas veces al contrario, se querían mimetizar con todas las naciones que están alrededor, perdiendo consigo, con eso, el llamado, la vocación de Dios que tenía para sus vidas. Sin embargo, podemos ver algunas excepciones muy honrosas de cómo, gracias a ese testimonio, algunos extranjeros vinieron al conocimiento del Dios verdadero. Me recuerda mucho esto a Naamán el sirio, ¿verdad? Fíjate, no tenía planeado hablar de esto, pero yo creo que Dios lo está trayendo. Pero me llama mucho la atención, si ustedes conocen esta historia, si no está en Segunda de Reyes, no me acuerdo el capítulo, por ahí busquen, ¿no? Que habla, en la parte que habla de Eliseo, y se habla de Naamán el sirio. Era un hombre, era general, un general muy importante del ejército de Ben-Hadad, el rey de Siria, y entonces traía victoria por donde quiera que pasaba a su señor el rey. Tenía todo como un éxito, pero tenía un pero, era leproso. Y ese pero lo hacía sufrir mucho. Y habitaba en la casa de Naamán una muchacha que servía en la casa de ellos y era esclava, una esclava israelí. Pero fíjate qué hermoso, porque esta muchacha, en vez de amargarse y odiar a su dueño, cuando ve el sufrimiento de la familia, le dice a la esposa: ¿por qué sufre mi señor? En mi tierra, en mi pueblo, hay un Dios que puede quitarme la lepra. ¿Sabes? A pesar de que Israel estaba viviendo, y más Israel, ¿no? El reino del norte, estaba viviendo una terrible herejía, tiempos muy difíciles en donde en general no adoraban a Dios. Sin embargo, una muchacha fue fiel y dio testimonio a extranjeros que los israelitas decían: oh, fuchi, extranjeros, no, son, aún en el tiempo de los apóstoles vemos que pasa eso, ¿no? No, trátalos de lejitos porque es abominación. Sin embargo, esta muchacha cumple su misión. Fíjate qué hermoso. Esto sería muy largo contarles toda la historia, pero finalmente todo esto concluyó con la conversión de un hombre y, desde luego, que Dios le concediera que su salud fuera completamente restaurada. Entonces, fíjate qué hermoso. Entonces, así Dios está trayendo, oye, tienes un conocimiento como iglesia de un Dios. Sabes que Dios ha hecho cosas en tu vida, pero no es para que te creas más que los demás. No es para que juzguemos muchas veces a aquellos que no tienen este privilegio y lo hagamos de una manera dura. Ay, los incrédulos, ¿no? Ay, es que lo que pasa es que es incrédulo. No, sino al contrario. Realmente, pues, sabemos que todos algún día fuimos incrédulos y sabemos que Dios tuvo misericordia de nosotros y por eso Dios nos reveló su verdad. Entonces, este es el alma de este salmo, ¿no? Es un salmo muy, muy hermoso. Bien, tenemos ese llamado, así como lo vemos en Israel, tenemos ahora ese llamado en la iglesia. Y vamos a ver cuáles son las 4 partes de este salmo. La primera parte es del versículo 1 al 3. Ay, perdón.
es una invitación insistente a su pueblo para que cante y proclame a Dios delante del mundo. Es la parte que vamos a ver hoy, si Dios nos permite. Si no, lo vemos la próxima semana. Después viene el Salmo 96, después del 4 al 6. Ajá. Entonces, primero es una invitación a cantar delante de los demás. Después, el salmista nos invita a meditar en las razones por las cuales debemos de exaltar a Dios delante de los demás. Si cantamos alabanzas a Dios, tenemos que meditar quién es Dios para nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para nosotros? En general, ¿no? La tercera parte, de los versículos 7 al 10, se nos invita no solo a cantar a Dios, sino también a darle tributo a Él por todas las maravillas. El tributo, esto nos suena a impuestos, ¿no? Como que es algo que tú tienes la obligación de pagar y a quien lo recibe tiene el derecho de recibir. Pues sí, finalmente, si tú has sido, tú y yo hemos sido testigos de las maravillas de Dios, pues esto nos lleva a tener una responsabilidad de tributar a Dios, de que Él reciba un tributo, de pagarle a Dios de muchas formas, ¿no? De nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros recursos, porque nuestros recursos son de Él, finalmente. Y Él tiene todo el derecho de ser tributado. Ajá. Así que no solamente es nuestra responsabilidad y obligación, sino también es el derecho de Dios, ajá, de ser tributado por nosotros. Y por último, finalmente, el salmista de los versículos 11 al 3 termina el salmo invitando al mundo a regocijarse en lo que será el reinado justo de Cristo en la tierra. Y bien, vamos a mencionar nada más, el tiempo nos ha comido un poquito, pero vamos a mencionar nada más esta primera parte rápidamente. Salmos 96 del 1 al 3 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Aquí tenemos algo muy importante: cantar. El canto es muy importante, pero el canto viene del corazón. Tiene que haber no debe de haber ninguna separación entre lo que tienes dentro y lo que cantes para afuera. Como hemos visto muchas veces, ¿cuáles son nuestros motivos al cantar? No creo que aquí ninguno de nosotros tenga un motivo de poderse lucir delante de los demás, pero pero muchas veces podemos estar cantando y hacerlo rutinariamente. Vamos a ver una cosa. Primero, esto nos presenta un dilema muy importante. ¿Cómo podemos, porque se nos dice, cantad a Dios un cántico nuevo? ¿Cómo es eso de un cántico nuevo? ¿Qué quiere decir eso de un cántico nuevo? Pero además se nos dice que proclamemos y que lo hagamos diariamente. O sea, dice, cuando nos dice, anunciar de día en día su salvación. Dice, ¿cómo podemos cantar algo nuevo todos los días? ¿No? ¿Sabes? Sí se puede. Tan se puede que Dios nos lo está pidiendo. Tenemos que cantar algo nuevo y tenemos que proclamarlo día con día. Pero no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesariamente es algo que Él tiene que producir en nuestras vidas. Primeramente, a través de una relación con Él. Vamos a comparar un poquito. Es muy rico. ¿Alguien ha probado agua fresca directamente de un manantial? ¿A poco no es muy rica? Yo me acuerdo hace unos años, nada más les comento esta pequeña anécdota. Hace unos años estuve yo haciendo unos trabajos en San José Purúa, que desgraciadamente lo dejaron caer.
Y la persona que era el dueño de San José Purúa me invitó a ver algunas cosas este, y me dijo, te voy a invitar a una limonada con agua mineral de manantial, una naranjada, una cosa así. Entonces, me acuerdo de un agua deliciosa, fresca, muy rica. Ese es el cántico nuevo, ese es lo que Dios quiere en nuestra relación, una relación renovada todos los días. Vamos a hablar un poco más extenso la próxima vez. A diferencia de un agua pantanosa, ¿qué es lo que hace que un pantano sea un pantano? Pues un agua estancada, ¿no? Dios no quiere que tengamos una relación estancada, pero primeramente quiere que tengamos una relación con Él, pero Él no quiere que tengamos una relación estancada, sino una relación nueva cada día que fluya y que brote como un manantial. Bien, vamos a quedarnos aquí y profundizamos la próxima semana, si Dios quiere.
Es que con esto de los cubrebocas hay que desentrañar todo. Bien, pues como les decía, hoy vamos a iniciar un nuevo estudio que le vamos a denominar la zarza ardiente. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la forma en que Dios trabaja, porque todos sabemos que Moisés, bueno, aquí está todo borrado, yo lo tenía muy bien acomodado. Todos sabemos que Moisés, pues, fue recogido de un canasto. La hija la hermana de Faraón lo prohijó, perdón, ¿sí? Y él se cría en el ambiente del palacio, con todas las riquezas que representaba el mismo palacio, la vida abundante, llena de excesos y muchas otras cosas. Sin embargo, si nosotros recordamos, su mamá es quien lo amamanta, y seguramente ella muchas cosas sembró en su corazón y le dio instrucciones a él. A tal grado influyó esto en su vida que cuando él tiene
la edad de 40 años, decide ir a visitar a su pueblo, a sus compatriotas. Él vivía sin ningún problema, sin ninguna carestía, lógicamente. Tenía lo mejor de lo mejor, la mejor ropa, el aprecio del faraón, etc. Sin embargo, él tenía un llamado que se iba a manifestar. Entonces, cuando él decide salir a visitar a sus hermanos, ve que un egipcio mata a uno de sus compatriotas y se enardece y acaba matándolo. Después, cuando se sabe conocido esta situación, él sale huyendo. Y pues para salvar su vida, y aquí nosotros podemos ver la primera parte importante. Entendamos que cuando Dios se presenta ante Moisés en la zarza ardiente, Dios ya había hecho un trabajo en él. Y esto es muy similar a la vida de todos nosotros. Primero, todos nosotros vivimos en la inercia y las cosas de este mundo. Recuerden que Egipto para Israel representa la vida de esclavitud. Y para nosotros como creyentes es nuestra vida antes de Cristo, donde somos esclavos del pecado y esclavos de todos los falsos conceptos que este mundo ha ideado para que el hombre se rebele en contra de Dios. Entonces, la primera parte de la vida de Moisés, pues él vivió muy a gusto en el mundo, como seguramente todos vivimos, hacemos nuestros planes, queremos comernos al mundo, decirse, sobre todo cuando somos adolescentes y empezamos a despertar a la vida. Pero llega un momento en que no nos satisface de lleno esta situación, nos damos cuenta de que el mundo no llena, como le dijo Jesús a la samaritana, todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es el capítulo 4 de Juan. Entonces, esto le pasó a Moisés. Entonces, él decide salir y visitar, y cuando ves injusticia, él decide actuar por sí mismo. Y esta es la primera parte que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros tomamos conciencia de nuestro vacío espiritual, entonces queremos nosotros ayudarle a Dios, queremos cambiar por nosotros mismos, es que es un lío esto, queremos cambiar por nosotros mismos, queremos hacer la obra de Dios nosotros mismos, que es lo que le pasó a Moisés. Pero Dios tenía un plan diferente para él. Y él tiene que salir huyendo al desierto. Ahí, en el desierto, habitó 40 años, se casó, tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Hizo su vida, podríamos decir, y quizá él dijo, bueno, pues aquí ya me la voy a pasar el resto de mi vida. Pero Dios tenía un plan diferente. Entonces nosotros vemos que Dios en la vida nuestra, cuando primero nos da conciencia de su presencia, conciencia de su existencia, de la necesidad que tenemos de Él, venimos a Él, le empezamos a buscar. Y es que aquí se va. Le empezamos a buscar y, a final de cuentas, Dios se revela en nuestras vidas, nos da el nuevo nacimiento, nos da promesas para que por medio de ellas nosotros podamos vivir. Pero si nos quedáramos ahí, seguramente nosotros no creceríamos. Dios tiene que llevar a una vida de desierto. Podríamos nosotros comparar esta vida de nuestra conversión en el tiempo que Dios nos deja a este mundo como el tiempo de la preparación. ¿Por qué? Nosotros podríamos llamarle a esto el valle de la aflicción. ¿Por qué? Porque realmente son pocos los días
cuando nosotros vivimos realmente felices. Siempre hay problemas de una u otra manera, pero a través de esto Dios empieza a comunicarse con nosotros. Si nosotros nos quedáramos por ejemplo, en Egipto, si Moisés no hubiera matado a este hombre, no tiene que salir huyendo, no se hubiera convertido. Él tiene que salir huyendo del mundo, como nosotros, como creyentes, de alguna manera, tenemos que pasar un proceso para ir dejando poco a poco las cosas del mundo. Recuerden, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ahí en este valle de aflicción, Dios nos empieza a hablar. ¿Por qué es en el valle de aflicción donde nosotros podemos empezar a escuchar la voz de Dios? Porque antes de eso, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros propios conceptos están rigiendo nuestra vida. Y Dios tiene que de alguna manera quitarnos todo en lo que nos podemos apoyar fuera de Él, para que aprendamos a convivir con Él. Por eso se le llama el valle de la aflicción, y es donde Dios empieza a comunicar con nosotros. Recuerden, hablando del contexto de la época de los grandes profetas como Daniel, Oseas, que son contemporáneos con los reyes de Ezequías, etc., pues cuando Israel, por ejemplo, sale de Egipto, y Dios les da determinadas órdenes. Hubo un hombre que no obedeció. Nada más para recapitular un poquito. Israel sale de Egipto, está 40 años en el desierto, igualito. Y cuando ya Josué comanda al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, hubo un hombre que se llamaba Can, que desobedeció la orden de Dios y tomó de los tesoros 2 lingotes de oro y un manto babilónico, y guardó en su tienda, y eso trajo un pecado a Israel. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia? Que él afectó su vida, afectó la vida de su familia y afectó a la nación de Israel. ¿Por qué menciono esto en este contexto? Porque cuando nosotros estamos caminando por este valle del desierto y tomamos un poco la palabra de Dios y no obedecemos o no tenemos las convicciones suficientes como para llevar la vida que Dios nos pide, siempre vamos a añadir pecado a nuestra vida que va a afectar a los demás. Obviamente, siempre que una persona peca y desobedece, nunca piensa que va a haber consecuencias. Siempre piensa internamente que puede manejar el pecado, que puede manejar a Dios, pero siempre va a haber consecuencias. Entonces, volviendo a este valle de aflicción, estos 40 años, Dios le quitó a Israel todo por lo que vivía. Sí es verdad que le dijo, pidan alhajas a sus vecinos y todo, y cuando sale Israel al desierto, despojan a Egipto. Podríamos decir que todo lo que Egipto les robó o les quitó durante esos 400 años de esclavitud en Egipto, Dios le dijo, eso si a ustedes les pertenece, pídanlo, pone gracia y se lo llevan. Salen al desierto con riquezas. ¿Pero de qué les sirvieron las riquezas? De nada. Salvo que después las ofrecen para el tabernáculo, la reconstrucción del templo. Entonces aquí nosotros podemos ver, y esto solo es una introducción. La introducción a lo que es el momento donde Moisés llega a la zarza. Voy a aclarar esta situación. Pero para que nosotros podamos entender muy bien cómo Dios trabaja, es importante que nosotros entendamos cómo tuvo que entender Israel, que tenía que aprender a depender de Dios, deseaban la comida de Egipto. ¿Cuántas veces tú no sales, te conviertes a Cristo y sigues anhelando las cosas del mundo y no te das cuenta que muchas de estas cosas te conducen al pecado?
mantienen tu mente en rebeldía en contra de Dios, y además de eso, no te permiten profundizar en tu relación con Dios. Entonces Dios a Israel les dio el maná. El maná era el alimento adecuado para la vida del desierto. De hecho, recuerden que cuando desean carne y Dios se las da, los más robustos son los primeros que mueren. ¿Por qué? Pues los más robustos seguramente eran los más dragoncitos, ¿verdad? Pero el caso es que no era el alimento adecuado. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida cristiana, todavía seguimos en la inercia del mundo y tenemos nuestros conceptos de felicidad basados en muchas cosas que creemos que nos van a hacer felices. Pero Dios se encarga de, a través de las circunstancias que vivimos, irnos quitando todas aquellas cosas. O no necesariamente quitando, tan solo irnos mostrando el valor verdadero de las cosas. Es ahí cuando nosotros podríamos decir que tenemos la oportunidad de comenzar a crecer en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Dios, una de las cosas que estableció en los pactos con Israel fue que si Israel seguía sus caminos, Él iba a ser su Dios, su amo. Ellos tendrían que rendirle culto. Rendirle culto, ¿sí? Si puedes, mejor sobre... Sí, ¿verdad? Está aquí arriba, mira. No, pero sobre la mesa. A lo mejor tengo mucha energía. Rendirle culto, sí, a lo mejor. Empezamos a rendirle culto a Dios. Y dentro de esta situación, lo veían como una persona que si agradaban y lo seguían, tenían que recibirían bendición, pero si no, no recibirían bendición. Me da la impresión. ¿No serán las frutas? Sí. Oscar. Sí. Te pido de favor, Oscar, me pasas para no deshacer aquí un desastre. Sí tengo mis pilas de reserva. Ah, ¿tú le cambiaste las pilas? Que las mías no. Es que tú hablas más tiempo, Miguel, que Alex. A lo mejor Se gasta más. soy más platicable. Bueno, vamos a ver si así. Bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, esperemos. Lo que voy a hacer es otra cosa, digo, para los próximos estudios. Entonces, bueno, veían a Dios de una manera, si ellos vivían en forma correcta, de acuerdo a Dios, Dios los bendeciría, si no, no los bendeciría, pero ellos realmente nunca de corazón sirvieron a Dios, nosotros lo sabemos. Pero esto es solo un ejemplo. Yo estoy poniendo ejemplos de cómo Dios trabaja en nuestras vidas y cómo Dios estaba trabajando en la vida de Moisés para prepararlo para un plan importante. Entonces, en esta época desértica, en este valle de aflicción, Dios se encargó, por ejemplo, en el pueblo de Israel, de proveerles de todo, como lo hizo con Moisés. Moisés cuando llega ahí con Yetro, pues Yetro le da una de sus hijas, etcétera, tiene sus 2 hijos, como decíamos hace un momento, y pues tiene todo lo necesario. Israel estaba ahí contento con eso y dijo, me voy a conformar así, pero Dios estaba haciendo un trabajo, lo estaba enseñando a vivir en fidelidad. Es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Dios tiene un plan y un propósito para nosotros en un futuro. Y este plan consiste en que un día Él va a desposar a su iglesia, nosotros como creyentes, y nosotros tendremos una relación con Dios diferente y eterna. La empezamos a tener desde el momento en que nos convertimos, ya Dios nos da su Espíritu Santo, como sabemos, y ahí Él va haciéndose visible y presente en nuestra vida en la medida que avanzamos. Recuerden
el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros vamos avanzando en lo mismo, pero todos anhelamos, como las Escrituras revelan, que un día llegará cuando ya Dios despose a su iglesia y viviremos para siempre con Dios, gozando de su amor, ya no habrá relación con el pecado, viviremos en un mundo nuevo. Pero para que nosotros vivamos en este mundo y lleguemos a ese punto, tenemos que aprender a saber quién es Dios. Y tenemos que aprender a depender de Él. Tenemos que aprender a vivir una vida justa y tenemos que aprender, sobre todo, a vivir para agradar a Dios. Vivir en su gracia, donde Él producirá en nosotros los frutos de la nueva vida, donde Él producirá las obras nuevas que desde antes de la fundación del mundo Él preparó para que anduviésemos en ellas. Pero va a ser necesario en este trayecto, como lo hizo en la vida de Moisés, va a ser necesario pasar por este valle, donde Él está preparando nuestros corazones para ese día. Por tanto, nosotros en esta vida tenemos que saber que un día Dios se va a revelar plenamente en nosotros. Y eso es lo que pasó con Moisés. Podríamos decir, o recordemos que Él dice, que la Escritura dice que Él estaba, como siempre, durante esos años que vivió en el desierto, apacentando sus ovejas, y de repente vio una zarza ardiente, que estaba ardiendo, pero la zarza no se quemaba y llamó su atención. Entonces Él fue directamente a ella. Ahora, es muy importante dentro de esto saber que esta zarza ardiente representa, como vimos nosotros en la introducción, es un símbolo de la iglesia. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque Dios apareció a Moisés como Dios se presenta en nuestra vida de la misma manera y se reveló de manera importantísima. Fíjense cómo Dios nos va preparando. Porque en el contexto de las cosas que hemos venido aprendiendo, una de las cosas que nos ha quedado muy claras es que nosotros tenemos que llevar una vida de santidad. Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando Dios empieza a revelar, lo primero que se revela con Moisés es por su nombre. Yahvé, Jehová, yo soy el que soy. De hecho, Dios, parte de conocimiento, el nombre de Yahvé más bien no tiene vocales. Solo es la Y, la H, la B. ¿Por qué es tan santo? Tampoco sirve el tuyo. Es tan santo el nombre de Dios que ni siquiera lo podían pronunciar los judíos. ¿Sí? Pero bueno, Él se presenta como Jehová o como Yahvé y lo hace a través de un símbolo. La zarza ardiente es un símbolo donde Dios se revela. Entonces, ¿qué es lo que hace el fuego? Todo lo purifica, todo lo limpia, aún los metales más, digamos, más hermosos, todos, para que puedan sacar su fulgor, etcétera, tienen que ser purificados por el fuego. Y hay veces que tienen que ser purificados, como dice por ahí un proverbio, la plata en horno purificado 7 veces, es cuando adquiere su mayor esplendor. Entonces Dios, cuando se manifiesta, a esto podría decirse, esto podría decirse que es una teofanía. ¿Qué quiere decir una teofanía? Es una manifestación del Dios invisible, pero no en forma visible. ¿Sí? Recuerden que la Escritura dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Mejor es ya las pilas. Y permítanme.
No se preocupen, tengo más. Pero tampoco se quiere sacar. ¿Cuál pluma? ¿Aún sin pilas se oye bien? Sí, ya. Si no, cabe con esto. Si no funciona con esto, pues ya. Morimos a esto. Ahora sí. Ahora sí. Bien, puedes escribir un rato, esperemos que ya todo quede bien. Entonces, decíamos que era una teofanía, que era manifestación visible de un Dios invisible. No, dice la Escritura, nadie ha visto jamás a Dios, y Dios se ha revelado, pero nunca se ha revelado en forma como Él es, porque nadie podría soportar por su santidad. Entonces, cuando Moisés se acercó al arbusto, Dios le dijo, no te acerques, quita de tus pies el calzado, porque la tierra en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué era santa la tierra? La tierra no era santa por Moisés. La tierra era santa porque se había abierto un vínculo entre Dios, un Dios infinito, y un hombre de su creación finita. Recuerden cómo los salmos dicen, David decía, soy gusano y no hombre, ¿no? Aún como también se aplica al Mesías, oprobio de los hombres. Entonces, este lugar era sagrado por la presencia de Dios. Lo mismo pasa en esta iglesia, o en todas las iglesias locales, donde de corazón se busca a Dios. Es un lugar sagrado. Recuerden que la iglesia es columna columna del Dios viviente y baluarte de la verdad. Por eso es tan importante que nosotros preparemos nuestros corazones cuando vengamos aquí. Aún arreglemos rebeliones que tenemos con Dios, dudas, inconformidades que todos como seres humanos traemos dentro de nosotros, y siempre tiene que estar preparado nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar ante un Dios santo, y de hecho por eso pedimos que su presencia esté entre nosotros a través de la oración, porque Dios es el que va a revelar lo oculto que hay en nuestros corazones, que muchas veces nosotros ni sabemos, lo va a sacar a flote. ¿Para qué? Para arreglarlo, como lo hizo con Moisés. Dios le mostró a través de estos 40 años que el hecho de que él actuara no servía de nada, solo complicó su vida, y así pasa cuando nosotros empezamos a tratar de llevar nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, o tratar de tener un testimonio. Hace un momento que Alex hablaba de que cada día nosotros tenemos que tener un cántico nuevo. El cántico nuevo, además él no terminó y seguramente va a profundizar en este punto, pero yo creo que es importante enfatizar que ese cántico nuevo viene como fruto de una relación creciente con Dios, donde nosotros nos vamos dando cuenta de lo que es Dios, lo que somos nosotros, y nuestra gratitud crece. Por eso nuestra alabanza siempre es diferente, porque siempre hay cosas que Dios va a estar mostrándonos a nosotros y se va a glorificar. Eso, perdón Alex que me adelanté un poquito, pero básicamente es lo que Dios quiere que sea nuestra relación con Él. Una relación creciente, espontánea cada día, donde nosotros dependemos de Él, donde Él se va a manifestar en nuestra vida y Él se va a llevar la gloria. Entonces, el hecho de que Dios se aparezca aquí ante Moisés en la zarza
es precisamente para que la iglesia pueda ver a Dios a través de las circunstancias que vive y así nosotros empecemos a comprender quién es Dios. Muchos de los problemas que padecemos, nuestra falta de entrega, nuestra falta de consagración, todo eso, es porque realmente no sabemos quién es Dios. Dios aquí se le manifestó a Moisés de una manera, como a cada persona se le puede manifestar de diferentes maneras, pero la realidad es que lo hace consciente de su existencia. Por eso es que muchos venimos a Cristo, porque nos hace conscientes de su existencia y de las ayudas. Entonces podríamos decir que Dios es un ser que no vemos, que es invisible, pero es visible por medio de la revelación de su ser a través de su palabra, a través de las mismas circunstancias que nosotros vivimos, y esto a nosotros nos debe llevar a la consagración. Nuestro problema es cuando sentimos que Dios está fuera de nuestro alcance. ¿Por qué una persona puede sentir que Dios está fuera de su alcance? O porque no se ha convertido, puede pedirle, puede leer la Biblia, pero realmente no le ha rendido su corazón en plenitud. Eso yo sé que lo repetimos mucho, lo vamos a estar siempre repitiendo, porque un corazón que no se rinde en plenitud, ¿cómo Dios va a trabajar en su vida? Si se acerca con toda la desconfianza del mundo, o si es que se puede acercar. Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid, le decía a Israel, venid con un corazón abierto, venid a cara descubierta delante de Dios. Hemos hablado mucho de transparencia, de la honestidad de nuestra relación con Dios. Hemos hablado mucho de estas cosas. Y Dios es un ser tan santo, pero que quiere comunión con su creación. Si Él no quisiera, hubiera destruido a Adán y a Eva por su pecado. Pero Él tenía un plan. Y Dios nos ha mostrado que quiere una relación con sus hijos, bueno, con su creación, que dio a su Hijo unigénito. Por tanto, el medio, y lo sabemos nosotros, entre poder tener una relación entre un ser humano pecador, con una naturaleza caída, y un Dios santo, es Jesucristo, el medio, el vínculo, el Dios hecho hombre. Y todo eso ya lo sabemos nosotros. Jesucristo es la expresión más grande de ese amor de Dios que Dios nos dio para que pudiésemos tener esta relación con Dios, así como Moisés, como Dios se le revela a Moisés ahorita en la zarza. Dios se le estaba presentando a Moisés para que él cumpliera un propósito, pero primeramente para que no fuera Dios una teoría en su vida que le infundió su mamá, que seguramente en esos 40 años él meditaba mucho. No, ahora era una realidad. Entonces, cuando Dios es una realidad en tu vida, es cuando las cosas empiezan a cambiar. No cuando es una teoría, cuando es un sentimiento, cuando tú crees que es un Dios que no oye, que no te ve, que no sabe tus problemas, que no se duele de lo que estás viviendo. Jesús en la cruz pagó por cada uno de nuestros pecados, y al pagar por cada uno de nuestros pecados, nuestra vida pasó delante de Él. Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Sabe los sufrimientos que tenemos, pero también sabe las causas por las cuales. Entonces, esta vida de desierto nos prepara para ir con confianza a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que era Moisés? Claro que sí. Ve y háblale a la casa de Israel. Señor, pero soy torpe de lengua. Pues yo hice la boca y no yo le doy las palabras de los... No, pero yo soy torpe de lengua. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no estamos así con Dios? Nos está revelando, nos está dando en su gracia promesas que nos pueden sacar adelante. No, pero yo tengo mis reservas. No, pero tú dices eso, pero no, yo no lo voy a poder cumplir, ¿no? Miren, por ejemplo, Aristóteles. Él veía a Dios como un ser divino, pero que no se ocupaba de su creación, que no tenía ninguna relación. Y así como Aristóteles, hay muchas teorías de Dios. El ser humano ha inventado muchas cosas, y tristemente, por todo eso que ha inventado, muchos se confunden.
A veces se nos olvida que Dios nos dejó su palabra, porque es a través de la palabra de Dios como Dios se revela y nos da a conocer su carácter, nos da a conocer lo que Él es, lo que Él promete, lo que Él quiere con su creación. Y además de todo, Él está cercano a nosotros. Recuerden que acabamos de ver hace poco en los estudios de los miércoles la inmanencia de Dios, que es que Dios penetra todo y sabe todo de todas las cosas. Sabe más de nosotros. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Esa es la parte de lo que es Dios. La palabra es Dios, Jesús es la palabra, y Dios penetra hasta lo más profundo. ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no confiamos en Él? ¿Por qué cada día tenemos que estar luchando? Porque no hemos tenido conciencia de su presencia. Mi presencia irá contigo a donde quieras que vayas y te daré descanso. Eso le dijo Dios a Israel. Más se lo está diciendo al Israel Dios. Recuerden ustedes que la iglesia, cada creyente es verdaderamente israelita, porque recuerden que no son los hijos según la carne, los justos, sino son los hijos espirituales. Y la iglesia, cada uno de nosotros es un israelita espiritual, podríamos decirse que es el verdadero israelita, no el pueblo como nación, que Dios tiene un plan para ellos. Entonces, Dios ama a su pueblo, Dios nos ama. Su presencia está en nosotros, quien se ha convertido tiene su Espíritu Santo, qué mayor evidencia, ¿sí? Entonces, tomar constancia de su presencia en nosotros es precisamente lo que nos va a dar una idea clara de lo que es la encarnación de Cristo, ¿sí? Dios se presenta a través de la zarza como un fuego consumidor, pero no consumía, dice la Escritura en Deuteronomio 4:24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor. Dios celoso. Dios no es celoso en el sentido que nosotros conocemos los celos. Los celos humanos son producto de inseguridad de la persona de la que nosotros celamos. El celo de Dios es un celo santo, porque no hay nada comparable a Él. Y Él no se puede comparar con nadie, porque Él es antes de todo, Él es preexistente, y nadie le dio a Dios, ni lo creó, ni le dio la omnipresencia. Dios siempre ha sido. Entonces, el hecho de que Él se revele, Él tiene que cambiar los conceptos de nuestra vida. ¿Por qué nos atoramos? Porque queremos seguir nuestros mismos conceptos. También en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero Él entró en contacto con sus criaturas. ¿Ustedes creen que si la Escritura dice en Filipenses que Jesús, siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, el hecho de que Dios entrara en contacto con sus criaturas, en este caso en el Edén, con Adán y Eva, era algo trascendental que ellos no comprendieron, porque en ese entonces no conocían el pecado. Si hubieran conocido un poco más a Dios, quizá hubieran tenido un mayor temor. Pero bueno, Dios tenía un plan, y Él está cumpliendo su plan hasta la fecha. ¿Por qué seguimos pecando? Por falta de confianza en el amor de Dios. ¿Por qué dudamos de Él? Porque no le conocemos lo suficiente. Pero recordemos que después de la caída de Adán y de Eva, entró la gracia inmediatamente. Dios los cubrió con sus pieles. Así como Dios nos cubre a nosotros con su espíritu. Pero no con las pieles de Dios, sino con las pieles de una oveja. Pero Dios estaba representando en estas pieles con las que Dios cubrió a Adán y a Eva, su gracia. Él siempre iba a derramar su gracia, como lo hizo con Israel durante muchos años, como lo hace con nosotros. Como hijos de Dios, por eso es que la salvación ya no se pierde, porque su gracia, su misericordia van por delante. Por eso es que Satanás ataca tanto en el punto de la salvación y desvirtuó lo que es el verdadero arrepentimiento, la fe, y lo malbarató con una simple oración.
o con una simple decir, bueno, Dios, te voy a dar un poco de lo que tú quieres, pero déjame hacer lo que yo quiero, déjame seguir viviendo mi propia vida. Y las cosas así no Resultan. Así nosotros Y eso que son que así nosotros estamos añadiendo pecado. por falta de confianza en Dios. Recuerden, el origen del pecado también Lo podemos definir definir como falta de confianza en el amor de Dios. Falta de confianza confianza en el amor de Dios. Bien. Entonces, Entonces, toda la historia de la la Santa Biblia nos habla del descender de Dios, de cómo Dios ha tratado con su creación todo el tiempo porque la ama. Dios nunca ha estado ajeno de nada. Todo lo que sucede en el mundo Él lo conoce. Pero como dice el libro de Hebreos, Él determinó los tiempos y las sazones que en su potestad Él decidió que debían de suceder. O sea, Dios controla el tiempo, Dios controla los tiempos y Él sabe el momento de actuar en cada situación. A veces Él tarda un poco queriendo que nosotros, como dice Pedro, vayamos al arrepentimiento. Recuerden, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué debe de ser como consecuencia de esto? ¿Qué debe de suceder? ¿Qué consecuencia debe haber de esta relación con Dios? Precisamente, tenemos que avergonzarnos, asustarnos en el sentido de que Dios habla en serio en lo que dice. Israel, en el capítulo 28 de Deuteronomio, les dice, están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Desde el principio de que Dios escoge a Israel, en cuanto lo saca del mundo y se revela en el monte Moriah, que es el mismo que el monte Sinaí, etcétera, y se revela a ellos, Él les dice, si sigues, entonces le dice todos los beneficios que tendrían. Pero si me desechas, 3 veces más grande la lista de todas las consecuencias que vendrían. Israel no le hizo caso. Nosotros hoy estamos aquí, precisamente, para tomar conciencia y saber que le tenemos que hacer caso a Dios, ¿sí? Porque la redención Él la puso por gracia y por amor a nosotros. Fíjate, hablando de cubrir con pieles. Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿sí? O sea, cubrió su pecado. El tema principal de Dios en la relación con el hombre es la redención. Tú dices, ¿sorprendió? Puedes pensar, ¿sorprendió a Dios la caída de Adán? No. Él ya sabía que iban a caer. Entonces, ¿por qué permitió que lo hiciera? Podrían preguntar. Porque Dios quería, más que una relación entre criatura y creador, sino quería una relación donde se pudiera compartir la esencia de Él. Y nosotros compartimos la esencia de Dios a través del Espíritu Santo que nos ha dado, como hace poco comentamos. Entonces, cuando nosotros tratamos de cubrir nuestra condición, justificando, haciendo obras, etcétera, nunca vamos a ser liberados. La única manera de cubrir nuestro pecado es con la gracia, con esa eterna redención que representa aquellas pieles, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que todas las criaturas creadas por Dios tienen sus propias corazas. Generalmente no vemos a los animales con ropas adicionales, se dan cuenta, ¿no? O sea, los que viven por los polos, pues tienen una gruesa capa de grasa y luego sus pieles, los pájaros tienen las plumas. Cada ser creador tiene su forma en la cual puede sobrevivir a su ambiente. Pero el ser humano es el único que no. Por eso necesitamos ropa, por eso necesitamos abrigos y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios creó al ser humano para que dependiera de Él. Esa es la razón. Si nosotros somos honestos, bien sabemos que Dios, que vivimos y comemos, es porque Él nos lo ha dado. Muchos pueden decir, no, yo soy muy inteligente, hice esto y lo otro. No es cierto. ¿Qué tienes que no recibiste? Dice 1 Corintios 4. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te jactas como si no lo hubieras recibido?
Todo procede de Dios. Pero lo importante es que tomemos conciencia para que haya en nosotros gratitud y no rebeldía. También viene la inconformidad. Volvamos un poco al desierto. Dios le dio a Israel el alimento adecuado. Y ahí, fíjense, curiosamente, ahí no les dio vestidos nuevos ni nada, aunque lo que sacaron de Egipto. Pero dice la Escritura que sus zapatos no se desgastaron, ni sus vestidos se envejecieron. ¿Por qué? Porque Israel tenía que aprender que su vida era su relación con Dios. Entonces Dios por eso nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el trono de Dios, el templo, el lugar santísimo, etcétera, donde se cubría con la sangre de los animales y representaba la redención del pueblo, todo esto habla de que nosotros tenemos que cambiar nuestra ropa harapienta, que es nuestras obras, nuestra forma de ser, etcétera, por la vestidura que Dios nos da. Recuerden, las vestiduras de los sumos sacerdotes eran de lino puro, finísimo, y no se podía mezclar con otro tipo de hilos, porque podía causar la muerte a quien entraba. Y Dios a cada uno de nosotros nos está vistiendo con esa vestidura. Entonces, cuando nosotros queremos usar, como los hijos de Aarón, que presentan el fuego extraño, por ejemplo, me han de adorar de esta manera, con esto y en estos términos. Y los hijos de Aarón se presentan en sus propios términos. ¿Y qué pasó? Dios se glorificó en ellos y fueron calcinados. Entonces, vemos nosotros que Dios quiere que la forma en que vayamos a ir es la forma como Él lo planeó, porque es la mejor forma. El día que nosotros entendamos que lo que Dios nos revela en la palabra para que nosotros lo obedezcamos es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, entonces obedeceremos. Desde el momento en que tú quieres seguir tus propios caminos, tu propia manera de vivir, tu propia manera de pensar, tu propia manera de ejercer el cristianismo, ¿sabes qué va a suceder? No vas a crecer espiritualmente. O quizá muchos ni siquiera lleguen a la salvación. Entonces, en Romanos 4:7 nos dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ahí está, por su gracia, por esas pieles de cordero que simbolizan su gracia con Adán y Eva. ¿Sí? Y en Romanos 4:7 dice, al que no conoció pecado, con nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando venimos a la gracia, por eso ya no se pierde la salvación, porque Dios nos da perfectos a través de la cubierta de Jesús, a través de su sangre. Ahora, ¿en qué aspecto impacta eso nuestra vida? ¿O en qué aspecto eso nos puede mover? ¿Sí? Entonces, miren, tristemente ahora ya se nos fue el tiempo. Y si empiezo a decirles esto, lo vamos a tener que interrumpir. Mejor lo vemos ya la próxima vez. ¿Sí? Y vamos a tocar algunas visiones de algunos profetas que tuvieron para poder anclar mucho este tema y luego empezar en verdad, porque esta es una introducción con el estudio de la zarza ardiente. Entonces, vamos a orar y luego entonamos nuestros himnos de salida. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Te pedimos, Padre, que tú sigas derramando tu gracia para que seas tú a través de tu Espíritu Santo quien pueda darnos a nosotros las enseñanzas cada domingo, cada día de nuestra vida que leemos la Escritura. Te pedimos, Padre, que tú también derrames tu gracia para que ya no podamos estructurar las cosas de manera que no haya fallas en el sonido y pueda todo esto ser continuo. Bendice a nuestra congregación, te pedimos especialmente por la salud de Margarita, que tú, Señor, veles por ella, que ha padecido de muchas formas, ahorita tiene otro tipo de padecimientos. Así que sánala, Señor, y que puede estar con nosotros pronto, y así como todos aquellos que hoy no pudieron estar con nosotros, Padre, dales la forma, la convicción, libra los estorbos para que puedan estar aquí con nosotros en esta congregación. Señor,
Te pedimos además que bendigas a nuestra iglesia, que la sigas haciendo crecer en amor, en santidad, en transparencia y sobre todo en transparencia en nuestra relación contigo. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.